a mis compañeros, al queridísimo Fisgón, al periodista y caricaturista Rafael Barajas. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido a Sin Censura. No te escuchamos, creo que está cerrado tu micrófono. Sí, perdón, decía yo que siempre es un gusto estar aquí contigo, Toño, estar aquí con todo tu auditorio. Y sí, bueno, lo que estamos viendo de Felipe Calderón es verdaderamente de un cinismo arrogante. No puede ser que este señor ahora se elija en el defensor de la democracia en nuestro país. No puede ser que estos señores se pongan a decir que el gobierno está gastando en programas públicos y que está comprando votos. Es decir, está distorsionando totalmente la realidad. Justamente lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es hacer de los apoyos sociales un derecho, y esto implica que lo desvinculas totalmente de la cuestión política, porque antes ese dinero se gastaba en elecciones y era un derroche que utilizaba el gobierno a través de los gobiernos a través de sus partidos, justamente para atraerse votos. Cuando estas aportaciones son derechos, eso se anula. Y de eso no dice nada el señor Felipe Calderón. Tampoco dice nada Felipe Calderón del hecho de que él habla de la muerte anunciada de la República. No es la República la que está en cuestión en este proceso sucesorio. Lo que sí está, creo yo, en fase terminal es lo que podríamos llamar la democracia del libre comercio que se estableció aquí en México, esa suerte de régimen que bipartidista que trataron de instaurar desde tiempos de Cedillo y Fox, ¿no? En la cual supuestamente el PAN y el PRI se irían a alternar, sistema bipartidista que se vio quebrantado por la llegada y por la existencia del Partido de la Revolución Democrática, que les complicó todo el juego, pero que después fue jalado a esta cosa que armó Enrique Peña Nieto, que fue el Pacto por México, ¿no? Donde se armaba toda una estructura ahí tripartidista que negociaba todo y armaba una gran mayoría. Entonces, lo que lamenta Felipe Calderón es precisamente el fin de la hegemonía neoliberal, el fin de un sistema electoral en el cual lo que definía el voto era precisamente el dinero repartido, ¿no? Que de eso él sabe muy bien, él tiene muy claro qué es lo que hizo, él tiene muy claro cómo es que él llegó a la presidencia y él debe de tener muy claro cómo es que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia comprando votos. Me parece que el hecho de que Felipe Calderón insista en el término populista, me parece realmente que es abaratar la discusión. El término populista, obviamente, es un término que utilizan los señores neoliberales para desacreditar a cualquier gobierno que sea popular y que tenga algún sustento democrático, precisamente. El término democracia es justamente el gobierno del pueblo, es el gobierno del demos, es el reino de las grandes mayorías. Lo que hicieron estos señores es encontrar toda una serie de mecanismos legales para poder alterar la decisión o la voluntad de la mayoría, ¿sí? E implantar los designios de la oligarquía, de las pequeñas élites. Eso es precisamente lo que hicieron estos señores en su gestión, de modo que, como bien dices tú, no tienen absolutamente ninguna autoridad, no tienen absolutamente ningún derecho de hablarnos ellos de democracia, ellos que perpetuaron el régimen neoliberal mediante fraudes electorales, mediante compras masivas de voto y, que además utilizaron el gobierno para favorecer a los grandes negocios. Y sí, me parece que es normal que Ricardo Salinas Pliego, un hombre de ultraderecha, esté patrocinando un foro que junto con Atlas Networks, junto con todos estos actores, junto con todos estos sectores, porque efectivamente son, la ultraderecha habla por ellos. Ahora, yo te quiero pedir una precisión.
quien está patrocinando este foro es la Universidad de Guadalajara o la Autónoma de Guadalajara. Me parece que es la Autónoma, te lo voy a Ah, revisar bueno, en la la nota. Autónoma de Guadalajara, perdón, Sí, esto sí me hace todo el sentido del mundo, se me haría raro que fuera la UDG, pero la Autónoma de Guadalajara tiene todo el sentido que esté ahí, porque es uno de los bastiones de la ultraderecha latinoamericana. Esta es una universidad que nace a principios del siglo XX, ¿sí? En plena oleada ultraconservadora en contra sí. de la llamada educación socialista Tengo impulsada por Calles y por Cárdenas. tengo que Y fue el corregir, refugio, Fis. pues, es la cuna de los tecos y es ni más ni menos que uno de los refugios del pensamiento fascista, nazi y ultraconservador en nuestro país. Perdón, tengo que corregir, fe de ratas, y por supuesto que aquí tenemos que dar la realidad. Es la UDG, es la UDG, es la Universidad de Guadalajara. Es la Universidad de Guadalajara, la UDG. Es lo que Ay, reporta Obed Rosas ahí en Sin embargo MX, UDG, Universidad de Guadalajara. Dice institución pública que posteriormente negó su participación, aun cuando su logo aparece en la convocatoria. bueno, ahí sí no entiendo qué está haciendo la Universidad de Guadalajara ahí, y yo sí creo que debemos llamarlos a cuentas, porque eso es absolutamente inaceptable. Entonces, mira, ¿qué es lo que estamos presenciando? Estamos presenciando a grandes rasgos una crisis muy fuerte del modelo neoliberal, una crisis muy importante de la hegemonía imperial de los Estados Unidos, y estamos viendo al lado de esto un resurgimiento muy agresivo de la ultraderecha a nivel internacional. Y es curioso porque esta ultraderecha, que tanto se preocupa por el foro de Sao Paulo, que quién sabe, etcétera, es una ultraderecha que sí se organiza a nivel internacional. Estamos viendo un resurgimiento del anticomintern, de estas asociaciones internacionalistas de extrema derecha, que lo que buscan es detener el crecimiento del pensamiento de izquierdas en el planeta. Pero en este caso es muy chistoso porque esta extrema derecha está claramente vinculada a al pensamiento neoliberal radical, ¿no? Es una ultraderecha que ya te defiende todo golpe de Estado. Ayer vimos a toda una serie de tuiteros de la extrema derecha apoyando el golpe en Bolivia, que fue fallido, por suerte, ¿no? Hemos visto además a esta extrema derecha dándole la bienvenida a Milei y a foros que son verdaderamente penosos y le abren el foro para que Milei insulte al presidente, a Pedro Sánchez, para que se meta con la esposa de Pedro Sánchez. Es una cosa muy penosa lo que estamos viendo, y bueno, yo sí creo que esta derecha radical está siendo derrotada en todas las partes del mundo en donde el pueblo se organiza, en donde la gente se organiza y donde la gente rompe el cerco mediático y logra pues simplemente entender, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo más allá de las consignas de la televisión y de la radio. Yo aquí lo dejaré. Efectivamente, pero ¿sabes qué? Esto es lo que me da a mí esperanza de que no podrá prevalecer pues ese resurgimiento de la ultraderecha en el mundo, el que no solamente México, estamos viendo un mundo mucho más politizado, un pueblo mucho más movilizado. Lo vimos precisamente en eso, en la intentona de un golpe de Estado que de manera inmediata tuvo a ese pueblo saliendo a las calles en algo que a lo mejor suena a frase hecha, a lo mejor suena a lugar común, pero que es indudable. El pueblo unido jamás será vencido. No hay ejército, no hay gobierno, no hay grupo criminal, no hay multimillonario, no hay organismo multimillonario que se pueda enfrentar a millones de personas. Y esa es una realidad, ahí lo estamos viendo en pantalla. Por cierto, Fis, muchas felicidades por la entrevista que le hiciste al presidente junto con tus compañeros de Chamuco. Hombre. Estuvo muy, muy interesante, a todos nos gustó. Y bueno, pues una entrevista histórica que seguramente verán nuestros nietos y nuestros bisnietos. Pero pues permite seguir saludando a los miembros de esta mesa. Le pido al equipo que nos grabe para también saludar al corresponsal de guerra, el periodista Jaime Hernández,
Querido Jaime, bienvenido también a esta mesa de análisis. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, querido Fis. Excelente, me encantó la entrevista con el presidente. En un ambiente bastante, diría, hubo muchísima complicidad, mucha intimidad en esa entrevista, me encantó. Yo creo que se notaba que el presidente estaba en la intimidad con todos ustedes y yo descubrí cosas que no sabía del presidente. Se me hizo muy interesante, así es que me encantó. Felicidades, querido Fis. Y Antonio, buenos días y también saludo al maestro Paco, que sé que anda por ahí. Sí, ahorita también vamos a ir con Paco, pero ¿quieres empezar dándonos tu idea sobre lo que acabamos de platicar, sobre estas declaraciones del comandante Borrell? Ya las platicábamos ya con el queridísimo Paco Cruz, a quien vamos a dar la bienvenida en unos momentos más, pero Paco nos decía ayer que Calderón simple y sencillamente es un empleado de la ultraderecha y Sí. que seguramente lo arrastraron ahí a que diera este tipo de declaraciones, que no es tanto el cinismo, sino que es un empleado de la ultraderecha, Jaime. No, mira, yo estoy convencido que Felipe Calderón desde hace tiempo, por eso, de hecho, por eso se fue a España, él está empeñado en esta cruzada de la derecha conservadora por recuperar el terreno perdido en América Latina. Desde hace ya varios cónclaves, cuando comparece al lado de Mario Vargas Llosa o de José María Aznar, Felipe Calderón ha dicho que, y de esto te hablo de hace 2 o 3 años, él ha dicho que si la izquierda tiene realmente foros como el de Sao Paulo, para reunirse, para maquinar el próximo asalto, dice, nosotros tenemos que tener también desde la derecha nuestras organizaciones para hacerle frente y reconquistar el terreno que ha recuperado la izquierda en América Latina. Ese es el objetivo, claro. Ahora, visto desde Europa y particularmente desde Madrid, esta tarea se antoja fácil, nada más hay que ver cómo ha avanzado la extrema derecha en toda Europa. Ahí está el caso de España, cómo ha avanzado Vox. Tenemos las recientes elecciones en Francia, que fue realmente un avance espectacular de la extrema derecha. Pero una cosa es el terreno en el que ha avanzado la extrema derecha en Europa, en Francia, por ejemplo, donde ha habido un proceso realmente de pauperización brutal de la clase trabajadora, sobre todo bajo Macron. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo, se llama Los hijos después de ellos. Los hijos después de ellos, que es un estudio antropológico, está muy bien documentado sobre, y es fascinante porque ahí te plantea la paradoja, la gran paradoja que supone por ejemplo, hay algunas regiones donde siempre ha dominado la clase obrera en Francia, ¿no? Y ahora esta gente que antes votaba por el Partido Socialista o el Partido Comunista, ahora está votando por la extrema derecha. Y dices, pero ¿cómo es esto posible? Claro, por el abandono del gobierno de Macron, no han encontrado respuesta. La izquierda los ha abandonado porque la izquierda se ha difuminado, ha perdido fuelle la izquierda en Europa, particularmente en Francia, la derecha, y se han convertido, estas gentes a veces abrazan la causa de la extrema derecha porque realmente están desesperados. Hay esta sensación de abandono, ¿no? Nunca como antes en Europa ha crecido el odio racial de forma tan exponencial, ¿no? Y claro, ese terreno es como la yesca, ¿no? Se incendia toda la pradera, ¿no? Con la extrema derecha, con las tesis que defiende la extrema derecha de soberanía frente a la Europa comunitaria, la invasión de los inmigrantes. Entonces ahí se entiende el avance de la extrema derecha, pero el avance de la extrema derecha en México es muy complicado. El terreno es mucho menos impracticable en México o por ejemplo, en Colombia, aunque siguen existiendo ciertos reductos muy fuertes de la derecha conservadora, pues el gobierno de Gustavo Petro ha ido ganando terreno. Y entonces, y la clave de todo esto, y por eso México se ha convertido prácticamente en referente, ha sido esta
el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que no ha basculado, no ha dudado, no ha zigzagueado, y porque él tiene claro que lo que se requiere es precisamente redimir a las clases más depauperadas, porque si no te las roba la extrema derecha, si no te las roba la iglesia. Entonces, yo creo que en eso, así, en ese, la clave del éxito de la 4T ha sido la reconquista del poder adquisitivo de la clase menos favorecida. Así es que, aunque Felipe Calderón vaya a España con estos discursos de elecciones de Estado y que la República va a desaparecer, pues, sabes, van a hacer brindis al sol prácticamente, porque México no es España, México no es Francia, México no es Alemania. Qué irónico, ¿no? Qué irónico esto, ¿no? Que un país subdesarrollado, entre comillas, como México, esté dando ejemplo de esta evolución positiva contra estas fuerzas que irónicamente han ido acorralando a fuerzas de centro, de izquierda en Europa, para que la extrema derecha tenga un protagonismo sin precedentes. Así es que yo creo que, bueno, el discurso de Felipe Calderón podrá encontrar el aplauso de la extrema derecha en España, pero en México esa chispa no va a encender, no va a encender porque en México ya lo vemos venir de 100 pueblos atrás a Felipe Calderón. Sabemos que es un borracho, sabemos que es un criminal de guerra, sabemos que es un ladrón, sabemos que es un tipo mediocre en términos intelectuales, y no creo que realmente, y yo creo que francamente, y esta es una opinión muy personal, el discurso de Felipe Calderón, francamente, es como la botana. Es como la botana, para mí es como la botana, que sé que no, su discurso no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque en México ya supimos dónde está el secreto, ya encontramos esa receta mágica para tener éxito en política, que es lucha contra la corrupción, honestidad, y creo que por eso mismo está condenado al fracaso en México en particular. No sé en el resto de América Latina, eso dependerá de la capacidad, de la perspicacia de los gobernantes en América Latina como la que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, porque todo mundo a estas alturas se sigue preguntando, me refiero sobre todo a la derecha. A mí me gustaría muy mucho escuchar a Felipe Calderón explicarle a la extrema derecha en España por qué ganó de forma tan arrolladora Claudia Sheinbaum. De verdad, me encantaría escucharlo. Y claro, él escudándose bajo este argumento de que fue una elección de Estado, pues que puede quedar bien, pero créeme que hay gente dentro de la derecha que no es tan ceporra, no es tan ignorante, y va a decir, ah, solo fue eso, que por el que votó una inmensa mayoría en México, no, ahí hay algo más, ahí hay algo más que no nos está contando Felipe Calderón. Así es que yo creo que, francamente, Felipe Calderón sí va a tener éxito en estos conversatorios organizados por el señor Salinas, y que además habría que mencionar, caso aparte, que el señor Ricardo Salinas, ustedes saben que estaba en la fase porque Ricardo Salinas tiene para eso un medio para defender sus intereses, pero ahora se ha dado cuenta, al igual que Claudia X González, que a veces no basta, no es suficiente con tener un medio de comunicación. A veces también es necesario contar con un partido político, ¿no? Y por eso estas movilizaciones, estas mesas redondas, para ir generando estos relatos de la derecha de que en México la izquierda es una dictadura, que quieren acabar con la república, cuando todos los mexicanos, la inmensa mayoría de mexicanos, por lo menos los que votaron a favor de Morena el pasado 2 de junio, tenemos bastante en claro qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es la soberanía del país, lo que está en juego es la independencia auténtica del Poder Judicial, lo que está en juego es la igualdad de una sociedad que durante décadas solo benefició a un grupo, a ese grupo oligárquico. Y que de verdad no tiene cabida ni nicho en México. Esa es la realidad. A pesar de los pesares, a pesar de que
ejecutaron a líderes como Lucio Cabañas, como el maestro Lucio Cabañas, a pesar de que tuvimos circunstancias terribles como la matanza del 68, el halconazo, y de ahí una serie de asesinatos políticos. México siempre ha mantenido esa tradición de evitar que pues que llegue la ultraderecha per se, no la derecha, la ultraderecha per se. Le pido al equipo que nos grabe para también saludar con mucho gusto al periodista y escritor Francisco Paco Cruz. A él lo voy a recibir con esta foto que me manda Gela Huerta. Es una foto antigua de la jornada en la que aparece Carlos Monsiváis mostrando precisamente la primera plana de la jornada que dice: jóvenes se drogan porque no creen en Dios, Calderón. ¿No? Bueno, esta era por supuesto que la primera plana de la jornada por una declaración tan estúpida, ¿no? De un personaje que efectivamente hoy pues amalgama, encabeza, lidera a esa ultraderecha mexicana y que es su cara ya en Europa. Te saludo con mucho gusto, querido Paco, bienvenido a esta mesa tan cachonda. Toño, ¿cómo estás? Un abrazote para ti, para Rafael Barajas, el Fisgón, y para Jaime Hernández. Fíjate, voy a ser muy simple. La verdad es que dice Jaime, voy a retomar a los dos, al Fisgón y a Jaime. Dice Jaime que le gustaría ver una explicación real de Felipe Calderón sobre por qué ganó Claudia Sheinbaum Pardo con tal amplitud, 30 puntos porcentuales, que son bastantitos, las elecciones del pasado domingo 2 de junio. Bueno, Jaime, no te quiero dar malas noticias, pero te vas a tener que quedar sentado, porque el problema con Felipe Calderón es el problema de la derecha en México, que no tienen discurso, no hay discurso político, no hay discurso ideológico. La vieja derecha que hubo en este país, o la derecha que hubo en este país, se acabó hace mucho. Hace mucho, aquella derecha que estaba en el PAN y que era doctrinaria y todo, ya se murió, no existe. Felipe Calderón, cuando habla de todo esto que va a los foros de la derecha, es que no tiene discurso, no hay nada. En este foro lo que fue a hacer fue a disculparse, a tratar de dar una justificación, a tratar de salir al paso, porque no entiende, porque no tiene discurso, porque no tiene nada. Así que, ¿qué puedes esperar de un hombre como él cuando fue presidente? Mira, yo solo voy a referirme a un hecho. 2 semanas antes de las elecciones, 2 semanas de julio de 2006, Arturo Sánchez Gutiérrez, que fue consejero, o era consejero en esa época del Instituto Federal Electoral, se presentó a la Embajada de Estados Unidos. Fue a tocarles, él fue a tocar, se presentó, lo recibieron, y les fue a decir 2 semanas antes de las elecciones que no habría resultados el mismo día de las elecciones, y que Andrés Manuel López Obrador iba a perder por pocos votos, es decir, iba a perder. Este hecho, y hay que agradecérselo a Julian Assange, es de parte de todas las filtraciones de Wikileaks. Wikileaks dio a conocer el documento de la Embajada de Estados Unidos, bien foliado, bien guardado en los archivos diplomáticos de Estados Unidos. Es decir, es un hombre que llegó y que ocupó todo lo que ocupó por otras razones, menos porque por ideología, menos porque fuera un buen político. Sí, es presidente o fue presidente de la República por un fraude escandaloso, ¿sí? Ellos dicen 0.5%, no, fue un fraude, punto, no hay calificativos. Es un fraude avalado incluso por quien controlaba en esa época el Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde Ramírez, que era muy cercano a Felipe Obrador. Así que si vamos a esperar un gran discurso ideológico, político de Felipe Calderón, no hay. Ya le dijo Ciro Murayama Rendón, ya le dijo Lorenzo Córdoba Vianello que no se configura un fraude de Estado jamás en la vida. Así que nos vamos a quedar esperando. Mira lo que dice Fisgón, en realidad tiene razón. Cuando Felipe Calderón dice que se van vamos a ver, o van a ver ellos la muerte de la República, no, tiene razón el Fisgón. Lo que estamos viendo y lo que vimos el 2 de junio es que la muerte del bipartidismo, que ese PAN al que él perteneció y por el que llegó a la presidencia de la República, mató al salinismo que nació con Carlos Salinas de Gortari, con
Luis Héctor Álvarez, que yo alguna vez siempre lo he confesado, alguna vez pensé que era un personaje decente, lo conocí en Chihuahua, lo mató Diego Fernández de Ceballos en una reunión que tuvieron en la casa de un tipo que era considerado el gran ideólogo empresarial, Juan Sánchez Navarro, y ahí acordaron el bipartidismo, punto. Entonces de eso te puede hablar Calderón, no puede hablar de más nada. Eso fue lo que mataron. Él mató eso con que cuando ordenó la guerra contra el narcotráfico, cuando entregó al país al crimen organizado, nos tardamos en revertir todo eso, pero en 2018 y luego el pasado domingo 2 de junio, nosotros matamos todo eso, toda la gente que salió a votar. Toda la gente que salió a votar y que votó casi 36 millones por Claudia Sheinbaum Pardo, mató eso, no la República está de pie, está viva, está respirando. Lo que mató esta gente o todos los que salimos a votar el domingo 2 de junio, matamos un paraíso del neoliberalismo, pero también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Personajes extremistas como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, yo siempre digo, porque así lo consideran los mismos magnates, un mueblero Balbaján, tienen mucho dinero. La extrema derecha, mira, decimos Ricardo Benjamín Salinas Pliego, pero es bien sabido que la familia Servitje de Bimbo también apoya la guerra sucia, la familia Gonda Rivera Garza Lagüera, descendientes de Garza Sada, de Grupo Monterrey, también apoyan la guerra suicida. Hay personajes en este país que van a intensificar la guerra sucia, van a intensificar ataques contra el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Va a haber una embestida de la extrema derecha, pero en esa embestida no tiene cabida Felipe Calderón. ¿Por qué no tienen cabida personajes como Felipe Calderón? Porque son limitados. Yo de veras estoy convencido, porque los he escuchado a muchos jóvenes que forman en las escuelas de Morena, los he escuchado, cualquiera que se siente con Felipe, con cualquiera de ellos, les va a dar un baile, una arrastrada, pero de veras, es decir, ese México no lo entiende Felipe Calderón. No saben cuando estaba escuchando o cuando escucho a Felipe Calderón hablar de la elección de Estado, de que nos entregaron mucho dinero, yo digo, mira, pues qué vergüenza, porque él fue presidente de la República y él sí entregó muchísimo dinero. Yo lo he documentado, no lo digo ahora, pero lo he dicho en mis libros, un libro de 2014 con documentos de Hacienda, del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, recibió su gobierno 400,000 millones de dólares, 400,000 millones de dólares solo por la venta de petróleo. Solo por la venta de petróleo, además de la deuda externa, sí, que él eleva a 5 billones, de la deuda, perdón, deuda general del país, a 5 billones, poco más de 5 billones. ¿A dónde está ese dinero? Pues se lo gastaron, se lo robaron con los gobernadores, los secretarios de Estado, claro está. Entonces, sería una vergüenza, es una vergüenza, ¿por qué? Porque él sí lo hizo y no pudo ganar una elección, así que esta elección del domingo 2 de junio tiene otras connotaciones, tiene otro significado, tiene muchas cosas que ellos no van a ver porque son limitados, así que si la derecha va a querer regresar a este país, que lo va a querer, que lo va a intentar, va a tener que buscar líderes, va a tener que formar líderes, que eso cuesta mucho. Rafael Baraja lo sabe bien, él está en la escuela de formación política de Morena. Eso lleva mucho tiempo, no es que de la noche a la mañana voy a formar un líder, voy a formar un político, no, eso lleva tiempo y eso no lo pueden entender Felipe Calderón Hinojosa ni nadie en este momento en la derecha mexicana. Los magnates pueden tener dinero, pero eso es todo lo que tienen. No tienen nada más, así que les va a ser muy difícil. Eso no quiere decir, insisto, que no vayan a intentar reconquistar a este país. Ellos son los saqueadores profesionales. No lo van a perder, no lo quieren perder, ya lo perdieron, pero no se han dado cuenta. Y no se han dado cuenta que la derecha, por lo menos en la formación de líderes nada más, está muerta. Está muerta. Y personajes como Felipe Calderón, como Lía Limón, entonces no abonan a nada y no le van a abonar nada a la derecha. Bueno, lo que sí es que tienes mucha razón en el poderío y en la lana que tienen estos ultraderechistas, estos ultraconservadores. Los hemos sufrido todo el sexenio, la verdad.
Hemos sufrido incluso ataques en contra de Sin Censura de parte de este barbaján multimillonario de Ricardo Salinas Pliego y más, ¿no? Ellos seguirán enarbolándose para el golpeteo ahora en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, le pido al equipo que nos grabe para ahora ir con este tema. No podemos dejar de lado cómo se está configurando el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues ya hay voces en las redes sociales que salieron a decir que muchos de algunos de estos 5 nominados que da a conocer hoy, no nominados, estos 5 nuevos miembros del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, pues son para satisfacer a la derecha, para que la derecha no se enoje. Hoy la doctora anuncia que Luz Helena González Escobar será la nueva titular de la Secretaría de Energía, el doctor David Kershovich será el secretario de Salud, Raquel Buenrostro será la secretaria de la Función Pública, el ingeniero Jesús Antonio Esteban Medina será el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Elena Vega Rangel, Edna Vega, estará pues al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Exactamente, querido Fis, tú como pues miembro de esa formación política dentro de Morena, ¿qué le responderías a la gente que en redes sociales está diciendo, bueno, estos seleccionados de la doctora Claudia Sheinbaum resuenan mucho en los oídos conservadores y los tranquilizan? ¿Qué les dirías tú, Fis? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Si tú recuerdas el primer gabinete de Andrés Manuel López Obrador, era un gabinete que pues efectivamente tranquilizó mucho a los grupos de la derecha, porque es un gabinete en el que había muchas figuras que se identificaban con el viejo régimen. Pero yo sí quiero decir que al final de cuentas el gobierno no fue un gobierno del viejo régimen y los hechos lo comprueban. Entonces tenías, por ejemplo, a Poncho Romo en un cargo muy importante y la gente decía, claro, ahí está la prueba de la continuidad neoliberal. No fue así. Es decir, yo estoy convencido de que le tenemos que dar un voto de confianza a Claudia Sheinbaum, tenemos que entender qué es lo que está haciendo y me parece que lo que está planteando Claudia no está nada mal. Es decir, de entrada, yo sí creo que todo el gabinete, toda la gente que ha nombrado, tiene una muy importante formación técnica. Es decir, empezando por Luz Helena González Escobar, que está en la CENER, en la Secretaría Nacional, en la Secretaría de Energía, ¿no? Y que pues estuvo al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México como titular de Administración y Finanzas Capitalinas. Es una mujer solvente a la que Claudia le tiene toda la confianza del mundo. Luego seguimos, por supuesto, y con con el doctor David Kershenovich, que es el titular de la Secretaría de Salud y pues que es claramente, bueno, es una eminencia en su materia, ¿no? Él coordinó, además, estuvo en los diálogos por la transformación en la parte del derecho a la salud, ¿no? Y pues es una figura fantástica. Yo quiero confesar que de todas las gentes que hoy nombró Claudia, pues perdón, pero a la que más cariño le tengo es, sin lugar a dudas, a Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro es una mujer entrañable, ¿no? Pero además es una mujer brillantísima. Es la mujer que reordenó las finanzas a nivel nacional, tiene un ojo de águila para detectar las irregularidades, ¿no? Ella es en gran medida la responsable de que los grandes contribuyentes en México hoy estén pagando impuestos, ¿no? Y pues me parece que es una maravilla que ella esté ahí. Es decir, lo digo además con toda, con todo cariño, me parece que es una tipa de primera, ¿no? Luego también se ratifica a Ramírez de la O, ¿no? Lo cual, pues me parece fantástico, ¿no? Es el hombre que le ha dado
la estructura, a las finanzas nacionales. Es el hombre que, entre otras cosas, ha sido responsable de la revaluación del peso. Pues a mí me parece increíble. Luego, Jesús Antonio Esteban Medina, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, fue, bueno, es el responsable de la reconstrucción de la línea 12 del metro. Es un hombre al que Claudia le entregó una de las actividades más delicadas de su gestión, ¿no? Y además fue el encargado, el director de planeación y evaluación de obras de la Dirección General de Obras y Conservaciones de la UNAM. Es decir, es un tipo muy importante, fue director de obras e infraestructura de obras públicas del gobierno del Distrito Federal entre 1995 y el 2003 y asesor técnico de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal de 93 a 95. Es decir, es un hombre, un tipo pues de primera, ¿no? Y lo mismo pienso yo que se puede decir de Edna Elena Vega, ¿no? Entonces, en la Secretaría de Desarrollo. Yo creo que lo que está haciendo Claudia es importante porque lo que está haciendo es que está consolidando a, a su gabinete, ¿no? Es decir, ella fue, tiene una especialidad en la UAM de Sociedad y Territorio, y yo creo que va a hacer muy bien su trabajo en la SEDATU. Yo creo que va a ser un trabajo espléndido en esta zona. Yo creo, estoy convencido que ella fue nombrada básicamente por su perfil académico. Entonces, ¿qué te puedo decir? No creo yo que Claudia esté haciendo estos nombramientos para tranquilizar a los mercados y para tranquilizar a la derecha. Es decir, si así lo hiciera, pues sería una estrategia pues muy que no estaría mal, ¿no? Sería una estrategia de coyuntura que está muy bien, pero yo sí creo que está nombrando a gente con un muy alto perfil técnico y académico. Me parece que Claudia está siendo sumamente responsable en todos los nombramientos que ha hecho hasta este momento Claudia Sheinbaum en su gabinete. La marca, lo que predomina es la responsabilidad, el sentido de la responsabilidad. Y eso a mí me parece que es muy importante. A mí me parece que no está hecho para tranquilizar a los mercados, sino que lo está haciendo para poder gobernar bien y para podernos cuidar a todos los mexicanos. Pues yo se lo agradezco, es todo lo que te puedo decir. Sí, la verdad es que yo he escuchado, pues vamos, comentarios tanto de personas que se identifican más con la derecha como la izquierda y el común denominador en esto es que son solamente expertos, eminencias en sus ramas. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Jaime, un nuevo gabinete, 5 nuevos integrantes del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, que pues conocemos con una larga trayectoria, como menciona el FIS, que tienen, vamos, mucha fuerza y que efectivamente, quieran o no, queramos o no, sea una especulación en las redes sociales, pues sí están tranquilizando ahí a los fachos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, el caso de David Kersenovich se veía venir, ¿no? Se veía venir, es un hombre muy respetado, con una trayectoria realmente deslumbrante. Y me llamó la atención que poco después de la designación de David Kersenovich, cuando sale le preguntan, oiga, este señor Kersenovich, doctor Kersenovich, entonces usted está comprometido también con el objetivo de hacer del sistema de salud algo tan bueno como en Dinamarca o mejor en Dinamarca. Y responde, bueno, no sé si tan bueno como Dinamarca, pero vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Y esto me cayó bien porque el hombre con esto te demuestra pues, que tiene los pies sobre la tierra y sobre todo que conoce el sector salud, porque el sector salud, créeme, es uno de los campos, uno de los territorios más impracticables, es un laberinto de carencias durante tantos años. Y yo entiendo, precisamente el sector salud es uno de los más, ¿cómo decirlo? Es uno de los más escépticos, uno de los más levantiscos frente a las reformas de Andrés Manuel López Obrador
el sector salud que está, digamos, conformado por médicos que respiran casi muchos, la mayoría por el ala derecha, muchos no están convencidos y además porque muchos consideran que el presidente, en lugar de haber entrado con un escalpelo, entró con machete, ¿no? Para hacer modificaciones. Hay muchas críticas, ¿no? Del sector salud, sobre todo los profesionales. Entonces yo creo que David Kersenovich, que conoce bien a su gente y sabe lo complicado que es reconfigurar el sector salud, dice, bueno, pues no sé si es Dinamarca, no sé si va a ser Dinamarca, pero vamos a hacer lo posible. Ahora, el tipo es un gran gestor, él estuvo al frente del este Instituto para Subirán de la Nutrición, realmente es un tipo muy respetado, es un gran gestor y no digo que le va a resultar fácil porque tiene muchas fuerzas encontradas. El sector salud es quizá uno de los más complejos que se puedan imaginar por el estado de ánimo de muchos. Hay muchos médicos que han desertado del servicio público, primero por la serie de equivocaciones, errores cometidos, disputas por el poder que se dieron ahí, así que va a ser complicado y yo le deseo la mejor suerte del mundo porque si algo necesita este país es tener un sistema de salud robusto. Otro tema, coincido con el FIS en la designación de Raquel Buenrostro, que se me hace una funcionaria brillante, honesta, y que la pongan en la función pública. Para mí va a ser fantástico ver cómo Raquel Buenrostro pone firmes a toda la función pública. Yo creo que va a ser muy divertido observar el trabajo de Raquel Buenrostro, pero mira, yo creo que por el bien de todos, que Raquel Buenrostro ponga firmes a toda esta burocracia que ya sabemos que es a veces, sí, hay gente ejemplar, muy trabajadora, pero también hay de todo. Hay gente muy puñetera, hay gente muy marrullera, así es que vamos a ver cómo le va. Yo le deseo todo lo mejor a Raquel Buenrostro. Y hay una designación que quizá es la que me cuesta más trabajo a mí entender, que es la designación de Luz Helena González como secretaria de Energía. ¿Y por qué me cuesta mucho trabajo entenderla? Pues por su perfil, porque ella pertenece al mundo de las finanzas. Ella es una experta gestora y claro, uno habría esperado, ¿por qué no alguien del perfil? Por ejemplo, a mí Rocío Nale se me hizo una estupenda secretaria de Energía, muy trabajadora, conocedora del tema, pero yo soy de aquellos que creen que a veces si tú reclutas a gente joven que tiene cierto expertise, cierta talento, y seguro que Claudia Sheinbaum sabe de esto, el reclutar a Lucelena González al frente de la Secretaría de Energía tiene mucho que ver con el futuro, precisamente el proceso de transición que se viene en la industria energética. Porque ya sabes que desde el PAN, todos estos sopencos lanzándonos superoratas de que el gobierno de López Obrador apuesta por las energías sucias, cuando todo el mundo sabemos que el paso hacia las energías limpias va a llevarnos entre 25 y 30 años como poco, como poco. Entonces, yo creo que necesitas aquí a alguien joven que sepa navegar precisamente en estas aguas muy, muy, muy complicadas, muy procelosas de la transición. Y también lo que me llamó mucho la atención, porque claro, viniendo del sector financiero, muchos se preguntan, ¿y cuáles van a ser los criterios que va a emplear Luz Helena González a la hora de estar al frente de la Secretaría de Energía? Si viene del mundo de las finanzas, está con Wall Street, no está con Wall Street, y por eso me llamó la atención de Luz Helena González, nada más salir de su designación y les dijo, fíjate, tengo la frase marcada aquí, dice, el objetivo principal de la política energética va a ser seguir garantizando la soberanía nacional. No es tonta, por algo lo hizo, porque claro, evidentemente todo el mundo está pensando en la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el 2026, que va a estar bajo responsabilidad de Marcelo Ebrard, pero todo el mundo sabe muy bien que en el actual contexto, quiero decir, del proceso de integración con Estados Unidos y Canadá, vamos a tener muchas sacudidas, porque efectivamente nuestros vecinos del norte
sobre todo los neoconservadores, desde hace mucho tiempo tiraron a la basura el concepto soberanía. Para ellos no existe la soberanía. Entonces, ¿por qué? Pues por razones obvias. Ellos están a la cabeza, tienen empresas multinacionales, les importa un carajo la soberanía, las fronteras, y por eso mismo va a ser muy interesante el proceso de renegociación en este contexto del TEMEC en 2026, y el hecho de que la nueva Secretaría de Energía haya dicho esto, pues francamente, por lo menos a mí me da un poco de tranquilidad. Vamos a ver en qué se traduce todo esto, pero evidentemente yo creo que el primer, como lo acaba de decir ella misma, el principal objetivo es salvaguardar la soberanía que ya estamos viendo. Esta misma mañana el presidente habló del litigio que existe con China por esta mina de litio que se cedió, pero ante un encuadre de mina así a secas. Nunca, no se caracterizó la especificidad de esa mina como productora de litio. Y si tenemos en cuenta que el litio se va a convertir en la gran disputa, ya hablábamos creo que la semana pasada de cómo Mike Pompeo, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, exdirector de la CIA, acusaba al presidente de querer entregar el país a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales con esta famosa reforma al Departamento de Justicia. Y qué curioso, ¿no? Mientras decía esto, una semana o 2 semanas apenas atrás, Mike Pompeo se había unido a un consorcio va a estar también al frente de una empresa que, adivinen ustedes en qué se va a especializar, en la producción de microchips. ¿Y qué necesitan los microchips? Pues necesitan de litio. Así es que al señor Mike Pompeo no le conviene un aparato de justicia que garantice la independencia, que evite precisamente que intereses de corporaciones presionen, cabildeen entre legisladores, entre ministros de la Suprema Corte, y por eso Mike Pompeo, que yo creo que la próxima vez habría que decirle, señor, usted tiene un conflicto de intereses. Es al mismo tiempo ejecutivo de una empresa que se va a dedicar a la producción de microchips, y usted, como secretario de Estado, me está diciendo que la reforma del aparato de justicia en México tiene como fin entregárselo al crimen organizado. Come on, ¿no? En fin, así es que esta es mi primera valoración a bote pronto. Yo considero que si en todo caso, bueno, en primer lugar, Mike Pompeo para mí es un verdadero payaso, al que ya nadie toma en cuenta acá en Estados Unidos, honestamente. Puede dar sus conferencias y etcétera, pero Trump, estoy seguro que Trump no lo va a tomar en cuenta en esta ocasión. Y hablando de Trump, esto que plantea Jaime es muy interesante. Yo considero que si definen a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, es precisamente por esa muy buena relación que llevó con Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, ¿no? Bueno, una relación estratégica diplomática, ahora que se plantea que podría renegociar el TEMEC, el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y esto como previsión, ¿no? Es decir, no estamos diciendo, o sea, no creo que el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum diga, es que va a ganar Trump. No, como previsión, como plan B, en caso de que gane Trump, bueno, pues ya tienen a Ebrard, que podría negociar sin ningún problema con Jared Kushner y con el mismo Trump, que siempre hablaba muy bien de Ebrard. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, querido Paco, nuevos nombramientos que van pues en contraposición a esa crecida en la ultraderecha mundial. Mira, Toño, yo soy en eso siempre más parco, no ahora. Lo he sido siempre. Creo que si el día que fuimos a votar, el domingo 2 de junio, le dimos un voto de confianza y le dijimos, es Claudia Sheinbaum, hay que dejarla que arme un equipo. Ella sabe los retos que tiene que enfrentar, ya está pensando en su trabajo, ha sido hasta ahora muy profesional. Yo tengo un par de dudas siempre. Me quiero esperar hasta que acaben los nombramientos. Yo con Ebrard no lo digo ahora, lo escribí en 2012 en un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras, secretos. Dije, Ebrard va a traicionar a López Obrador. Finalmente lo hizo, pero mira, está formando apenas su gabinete, todavía no entran en funciones, hay que ver cómo van a operar. Le deja a López Obrador un gran terreno para trabajar. Yo estoy convencido que ella está haciendo las cosas como ella sabe, como entiende. Hizo un gran trabajo en la Ciudad de México.
que no es una ciudad muy fácil, es complicadísima, entonces digo, hay que dejarla que termine de armar su gabinete, a que, que entendamos que sí ella conoce el contexto en el que tiene que tomar cada una decisión y sabe el trabajo que debe hacer para, pues para enfrentar 6 años de gobierno en todas las áreas. Así que yo soy siempre muy parco, lo fui con Peña, lo fui con Calderón, y ahora pues hay que dejarlos primero trabajar, ¿sí? Cada uno de ellos fueron ladrones. Con Peña sí lo dije, pero lo dije antes, lo dije, cuando el gobernador va a ser presidente y va a ser un gran ladrón. Ahora digo, con que Sheinbaum Pardo, el domingo 2 de junio fuimos a votar, dejémosla que arme su gabinete, que vea sus áreas de trabajo, hay nombramientos, por ejemplo, como el de Raquel Buenrostro, que dice, va a cuidar o va a vigilar que se manejen bien los dineros de este país o el dinero de este país, así que por lo menos ahí hay una garantía. Hay que dejarla terminar, hay que dejarla trabajar y hay que dejarla que arme su equipo, que yo estoy convencido, primero, no es para satisfacer a los mercados o tranquilizarlos. ¿Por qué? Porque ya aprendieron con López Obrador, ya aprendieron que los mercados son especulativos, un día sí, otro no, un día sí, otro no. López Obrador aprendió y seguro que Claudia Sheinbaum Pardo entiende esa lección, ya vio lo que pasó hace 6 años, entonces está tomando medidas para empezar a trabajar y que de veras va a ser bien complicado a partir del 1 de octubre, así que yo tengo confianza en eso. De momento ya iremos trabajando, pero de momento, Toño, siempre digo, hay que dejarla trabajar, hay que hacer válido nuestro voto del 2 de junio y hay que estar pendientes a lo que van a hacer, así que yo soy en eso más parco. Y creo que efectivamente la ventaja es que se puede modificar al gabinete las veces que sean, ocurre siempre, ¿no? En cualquier sexenio, así que, bueno, pues esa es la ventaja. Queridos compañeros, desafortunadamente en esta tan, como le dice Jaime, cachonda mesa de análisis, se nos fue el tiempo volando, pero yo quiero agradecerles que nos hayan compartido su conocimiento aquí en Sin Censura, ustedes como tres grandes mentes del periodismo, con este pues mero mortal. Les pido por favor que también nos compartan sus redes sociales. Vamos de atrás para adelante, estábamos con Paco. Paco, por favor, compártenos tus redes sociales. Toño, pues yo primero, muchas gracias como siempre al Fisgón, a Rafael Barajas, a Jaime Hernández, que tienes tu razón, es el único corresponsal de, Jaime es un corresponsal de guerra en serio, o fue, a ti muchas gracias. Yo voy a cerrar con dos cosas. Mira, primero, estamos metidos en el proceso electoral todavía, o ahora la designación del gabinete, todavía no terminamos, seguramente hasta fin de año hablaremos, pero hay otros temas que no deben dejar pasar. Por ejemplo, hoy la defensa de Rubén Oseguera Gómez, el hijo del Mencho, presentó una moción para que le retiren o para que no se contabilicen todas las atrocidades que cometió en México, 100 asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas, y esas cuestiones no se deben dejar pasar, son importantes para nosotros, tomando en cuenta que estamos esperando para octubre ciertamente la audiencia de sentencia final, si es que hay, contra Genaro García Luna. Y la otra es que, mira, cuando Felipe Calderón Hinojosa aquí no viene, pero que llegará a venir aquí o lo diga en Europa, a donde lo diga, hable de democracia, es como cuando Ernesto Zedillo Ponce de León, nos viene a dar clases de economía, o como Jorge Ramos, que viene a darnos clases de periodismo y le pide a los periodistas que se conviertan en oposición. Sí que hay que tomarlo como es, pero hay temas que están fuera del proceso electoral y hay que atenderlos, Jaime. Toño. Pues precisamente vamos con Jaime. Muchas gracias también al querido Jaime. Está el periodista y escritor Paco Cruz. Querido Jaime, también te agradecemos. Por favor, compártenos tus redes sociales. Pues yo los espero a todos los seguidores de Sin Censura. Súmense también a No Apto para Cínicos, no sean gachos, síganos. A partir de las 14 horas vamos a hablar evidentemente del tema del gabinete que está ampliando Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar también de esta extraña decisión de la Suprema Corte a favor del presidente George Bush, porque ustedes saben que últimamente en las redes sociales
han maltratado muchísimo a George Bush, lo presentan así como un tipo, como un abuelo que es incapaz de moverse, como que se le ve el avión, y claro, la administración Biden considera que las redes sociales han sido muy permisivas al permitir este tipo de campañas negras. ¿A quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? Al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la administración Biden ha llevado este caso a la Suprema Corte y la Suprema Corte le ha dado la razón. Quiere decir que el presidente Biden va ahora a poder exigir cuentas a las redes sociales si es que acaso permiten este tipo de campaña sucia. Y resulta irónico porque el mismo presidente que no dejó ir del todo limpio a Julian Assange, porque sí, lo dejaron ir, pero ha supuesto un raspón, un precedente muy peligroso la primera enmienda de Estados Unidos. Así es que es un tema interesante de analizar y vamos a ver, también vamos a hablar, porque es un tema inevitable, del tema de Gerardo Fernández Noroña, a quien unos presentan como un político que tiene que estar luchando por el poder, por un cargo. No estoy diciendo que esto vaya a malograr al interior o vaya a desatar problemas de unidad en Morena, pero tampoco podemos ocultarlo, tenemos que hablar de ello. Yo estoy convencido de que después del encuentro que va a tener hoy mismo, al rato, quizá dentro de unos minutos, con Claudia Sheinbaum, pues vamos a ver qué le dice a Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver si quedan las cosas más tranquilos y las aguas regresan a su cauce, y vamos a hablar de todo esto, pero también les pido que me sigan a través de mis redes sociales, a través de @JaimeJorna. Un placer, como siempre, estar con el querido Fis, con mi querido maestro Paco, que hoy estuvo muy afilado, el maestro Paco Cruz, muy afilado, por eso lo admiro tanto. Y un abrazo a ti, querido Toño. Claro que sí, querido Jaime. Bueno, pues ahí está el corresponsal de guerra y periodista. También vamos con el caricaturista, periodista Rafael Barajas, el Fisgón. Por favor, también compártenos tus redes sociales. Mira, yo estoy en fisgonmonero@yahoo.com, en Twitter, y me encuentran también, hasta ya tengo una cosa de TikTok donde publico algunas cosas de vez en cuando. Se me encuentra también en La Jornada, en la revista El Chamuco y, por supuesto, en el programa El Chamuco que pasa en TV UNAM, Canal 11 y Canal 22. Yo quisiera cerrar simplemente planteando una cosa que ha estado latente en toda la plática, y es el hecho de que, pues sí, la ultraderecha no se ha dado por vencida, sigue tratando de reorganizarse. Yo pienso que aquí en México no tiene ahorita muchas posibilidades de triunfo, no está pasando por un buen momento, la historia no le ayuda y esta ultraderecha menos se ayuda. Es una ultraderecha particularmente torpe, particularmente sonsa, y tenemos además un movimiento todavía en ascenso, cosa que obviamente le limita muchísimo el margen de acción. Sin embargo, esta derecha sigue siendo una derecha golpista. No se nos olvide lo que pasó el día de ayer en Bolivia, donde hubo una intentona de golpe de Estado que fue inmediatamente apoyado por muchos de los actores de la ultraderecha latinoamericana. No se nos olvide tampoco la actitud de Norma Piña, que llama a los trabajadores del Poder Judicial a cerrar filas en torno a la defensa del Poder Judicial y en contra de la reforma que va, ¿no? Esta reforma al Poder Judicial que ya está, que es un mandato popular, ¿no? Y sí quisiera finalmente señalar que en México y el mundo los movimientos progresistas pueden avanzar con más tranquilidad en la medida en la que conservan la unidad. A veces para conservar la unidad es necesario ser plural y ser tolerante y aceptar un montón de voces, que eso es lo que está haciendo, entre otras cosas, Claudia Sheinbaum al nombrar el gabinete, ¿sí? Y sí se necesita, pues, respetar los acuerdos, entender cómo funcionan las cosas. Y en ese sentido, pues, tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador han dicho de Gerardo Fernández Noroña, que es un compañero que respetan mucho, lo quieren mucho, pero que lo que está reclamando, al final de cuentas, es algo que no estaba dentro de lo que se había, del acuerdo primero que se hizo. Entonces, bueno, sí, yo sí sugiero que seamos todos cuidadosos con todas estas cosas, que seamos respetuosos de los procesos y que le apostemos siempre a la unidad del movimiento. Yo aquí lo dejaría.
En estricto sentido lo que dice él, ¿no? Dice, yo me voy a mantener el movimiento, voy a seguir, obviamente, aceptando las determinaciones, no voy a buscar un cargo, no voy a buscar una coordinación, pero voy a señalar lo que considero que es injusto. Estamos también buscando por ahí platicar con Gerardo Fernández Noroña. Bueno, a lo mejor esta puede ser una mega mesa de análisis y platicaríamos con él a ver si se deja. Si no, de todos modos, yo les quiero agradecer a ustedes tres, queridos compañeros, tres grandes periodistas, por haber estado aquí en una mesa en Sin Censura. Nos sentimos muy honrados. Muchas, muchas gracias.